Bueno, vamos a retomar en este segmento de Panorama lo que está ocurriendo en el plano nacional a partir de la discusión en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, del proyecto denominado Ley Bases, que ya cuenta con media sanción en general y se va avanzando en el tratamiento en particular de cada uno de los 200 y tantos artículos que tiene esta iniciativa, que después deberá completar el trámite parlamentario en la Cámara de Senadores. Pero bueno, ya hubo una primera eh, resolución en el Congreso, que es el avance en diputados, que totalmente distinto a lo que había ocurrido previamente en las extraordinarias, en donde el proyecto fue retirado frente a la posibilidad de que naufragaran buena parte de sus ítems, cada uno de sus artículos, sobre todo los medulares en esta iniciativa. Está con nosotros Valeria Brusco, que es politóloga, es analista política de Córdoba, y con ella vamos a hablar de cómo se lee este escenario que empieza a reescribirse en la política argentina. Valeria, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Cómo estás vos? Buenas noches. Bueno, Eh, a ver, ¿qué sí, estás viendo? ¿Qué estás viendo? Esto que había naufragado en extraordinarias ahora empieza a tener luz verde en el Congreso. ¿Cómo se lee esto? Contame. bueno, ¿qué podríamos hacer? Interpretaciones a lo mejor dos tipos de interpretación. Una menos conspirativa, menos dolorosa quizá, que hay alguna adhesión de diputados y diputadas que consideran que el gobierno nacional tiene gran apoyo y entonces les conviene políticamente apoyar estas iniciativas como modo de conseguir algo de ese apoyo. Y entonces creen que así, votando leyes como esta, van a conseguir una parte de ese apoyo electoral popular. Otra interpretación, quizás más cruda, es que hay poderosos intereses económicos. Y entonces, no quiero decir que todos los diputados y diputadas estén cometiendo delitos, ¿no es cierto? Que eso sería una interpretación que pone en discusión esta herramienta de la división de poderes, que es la discusión legislativa y que sostendría que están siendo compradas sus voluntades. No. Sin embargo, hay intereses económicos que benefician grupos que tienen vinculaciones con ciertos sectores del poder económico. ¿Mm? Más concretamente, el PRO y sectores del radicalismo ya han producido modificaciones y leyes parecidas a estas, nunca tantas ni de tal magnitud. Entonces ya podemos conocer que esa es una posición política, ¿no? Una posición política de beneficiar ciertos sectores económicos, porque en su argumento, beneficiando la vieja teoría del derrame, ¿no? No la usan más, pero beneficiando a los sectores más concentrados y más altos de la economía, se supone que eso derrama beneficios a quienes estamos más abajo. Valeria, Eh, a propósito de esta mirada, ¿no? Donde podría uno, en función de lo que nos decías recién, interpretar que hay sectores políticos con representación en el Congreso que se quieren acomodar al sentir popular, digamos, a esta adhesión que tiene la gestión nacional y no perder esa simpatía o esa empatía con una porción del electorado. Habría una cuestión muy pragmática y de conservar ciertas adhesiones en lo público, en el espacio público, digamos, en el electorado. Por otro lado, alguna cuestión vinculada a cercanías con los grupos económicos, con el otro poder, ¿no? Es el poder político, no, sino el poder económico. Ahora, ¿cuál es tu visión respecto de ese sentir popular que tiene todavía en alto la adhesión de la gestión, a la luz además de décadas en donde con este esquema no ha sido favorable para mejorar las condiciones socioeconómicas de los argentinos? De hecho, han ido empeorando en los últimos años.
Mm. Bueno, es la gran pregunta que nos estamos haciendo científicas y científicos sociales en estos tiempos. Mm, Han cambiado cosas en la manera en que las personas nos vinculamos con las identidades, identificaciones políticas. Si había una manera más directa que podríamos pensar del siglo XX, de que si soy trabajadora me vinculo con partidos que representen mis intereses como trabajadora, y si soy empresaria voto a un partido que representa a los empresarios. eh, Ahora hay muchos otros elementos, hay un gran nivel de desencanto y frustración y desinterés que hace que muchas personas trabajadoras, sobre todo del sector trabajador, yo diría que el sector empresario siempre sabe bien cuál es su interés y cómo perseguirlo, pero de las grandes mayorías de los sectores del trabajo, hay muchas nuevas maneras de vincularse, de desvincularse de la política o de revincularse a través de líderes mesiánicos, líderes que son rebeldes en algún sentido, que hacen que parezca que están representándolos. Entonces, esa es una parte de la explicación. No se termina de ver cuánto va a afectar este tipo de leyes. Yo diría que el apoyo que está habiendo en parte se debe a eso y en parte a que no han llegado algunas consecuencias más graves. Hoy estamos enterándonos que los aumentos más graves o más grandes de las tarifas se han pospuesto, ¿no? Iban a ser ahora, van a ser un mes más tarde. Eh, Están habiendo cambios en esa imagen presidencial. Se comparan la imagen presidencial en este momento de Alberto Fernández en este momento, de Mauricio Macri en este momento, y la de Milei es mucho menor. Entonces, es cierto que en otros tiempos, con otras categorías, hubiéramos pensado que el apoyo popular en este momento hubiera sido mucho más bajo, y eso nos llama la atención. Sin embargo, no es igual que en otros momentos y en algunos indicadores está habiendo un movimiento. Yo creo que el gobierno, después de la marcha de las universidades el martes pasado, eh, recibió una sacudida de un electorado mixto, unos grupos mixtos de gente que heterogéneo, sí. habían votado por el gobierno y que retiran el apoyo en ese recorte a las universidades y que está habiendo modificaciones y que las va a haber a medida que la única promesa que se está entregando es hemos bajado la inflación. Claro, hemos bajado la inflación porque no hay dinero para comprar, entonces hay una gran recesión, está cayendo el empleo, está cayendo la producción. Sí, hemos bajado la inflación. Es lo único que se puede entregar como promesa a ese pueblo que votó. Claro, ¿y cómo se configura la oposición a partir de esto? Porque mencionabas un dato que no es menor, que es la marcha de hace una semana atrás en defensa de la universidad pública, la reaparición de Cristina como la principal referente del peronismo a nivel nacional el fin de semana. ¿Cómo se reconfigura frente a este escenario la oposición? Yo diría que todavía no es tiempo, o no veo yo por lo menos, donde haya una reconfiguración. Me parece que es todavía un momento de gran confusión, de gran división y de donde todavía los dirigentes, las dirigentes están mirando qué ocurre y cómo organizarse. Estamos viendo en algún sector del radicalismo que esta discusión de las universidades ha partido, digamos, el bloque o el grupo. Tenemos en Córdoba un ejemplo muy notorio, yo creo que lo voy a usar como ejemplo de estudio, A ver. porque tenemos un diputado que es Rodrigo de Loredo, que hace encendidos discursos a favor de la universidad pública, hace encendidos discursos a favor del pueblo. Hoy hizo unos discursos que eran de colección, pero sin embargo después vota para que haya recortes en las universidades, para que haya todo lo que hoy se ha votado, ¿no? Entonces, estamos también asistiendo a ciertos procesos de normalización de cierto cinismo, ¿no? Digo una cosa, pero hago completamente la otra en el mismo acto, no otro día, en el mismo acto de hoy, digo A y voto B.
Y eso empieza a tener ciertas consecuencias. Acá en Córdoba, en la marcha de las universidades, se tuvo que ir el Claro. diputado porque era realmente un contrasentido. También hubo un colectivero en Buenos Aires, ¿no? Que le dijo, ¿por qué no Mm. das quórum para que se aumente el presupuesto de las universidades? Bueno, ese tipo de cosas yo creo que está en proceso de acomodación. Me imagino yo que los diputados, las diputadas estarán viendo cómo se ubican, si pueden tirar de la cuerda y hacerse más mileístas que La Libertad Avanza, y si eso no tiene ninguna consecuencia, y bueno, lo van a hacer. Y así habrá reacomodamiento. Yo creo que todavía no es momento de reconfiguraciones de la oposición. Valeria, como siempre, es un gusto charlar contigo. Te agradezco la gentileza que tenés siempre de darnos parte de tu tiempo para ilustrarnos respecto de lo que estás viendo como analista político. Bueno, Muchas gracias, ¿eh? no, gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Buenas noches. Que termines bien el día. Ella es Valeria Brusco, es politóloga, es analista política. ¿Cómo encara el gobierno la ley bases ahora en el Senado? Es la otra parte, seguramente, de lo que vamos a estar analizando, no en esta, sino en las siguientes entregas, porque el siguiente paso es la Cámara Alta, la Cámara de Senadores. Lo cierto es que este tema, el de la ley bases, también tiene otro costado, porque hasta aquí hablamos de cuestiones más vinculadas a los movimientos en el tablero político. Ahora, ¿qué pasa en la economía? Que, como repitió Perón, porque se le adjudica esa frase a otros autores, la víscera más sensible de la persona es el bolsillo. Y está Juan Pablo Serra con nosotros, es economista. Juan Pablo, ¿cómo te va? Muy buenas noches, ¿qué decís? A ver si te escucho. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Agustín? Muy buenas Bien, noches, ¿cómo están? bien, bien, bien. Bueno, ¿qué me contás de los cambios a partir de la aprobación en general de la ley bases y en particular de algunos de sus artículos? Por caso, monotributo, ganancias, sistema previsional. Tres temas centrales, me parece. Así que si querés tomarte un par de minutitos por cada uno de ellos, sería fantástico para que los ilustres. Bien, sí, mira, tenemos que empezar diciendo que esta es una típica ley de primeros días de gobierno, es decir, es algo que los gobiernos tratan de poner en práctica lo antes posible. Este gobierno, sin embargo, no tiene la fortaleza política, eh, digamos, digamos, que tienen normalmente los gobiernos en nuestro país. Este es un caso bastante particular, digamos, de que tiene muy pocos diputados, casi ningún senador. Entonces, se ha dilatado demasiado tiempo la aprobación de esta ley. Pero lo que toca son temas que son herramientas que normalmente los gobiernos necesitan. Siempre se habla de los blanqueos, las moratorias y algunos cambios en los regímenes impositivos, principalmente en lo que tiene que ver con ganancias, que es un impuesto que se había eliminado como una medida de campaña del que era ministro y candidato a presidente Massa, que eliminó el impuesto a las ganancias. Y bueno, y después había un reclamo muy grande, principalmente por parte de los gobernadores, que se habían quedado sin la coparticipación de ese impuesto y querían los fondos. Bueno, todo esto, como te decía, se dilató quizás demasiado y bueno, podemos hablar de que esto es un verdadero punto de partida de las políticas que quiere implementar el gobierno. Eh, Sistema previsional, Juan Pablo, jubilaciones. Mira, yo te diría que creo que está bien el tema. Lo que ha pasado básicamente, lo más importante, es que desaparece la moratoria, sí, que era lo que permitía jubilarse a las personas sin aportes. Nosotros lo que tenemos es un sistema de reparto en el cual los trabajadores activos hacen aportes y con ese aporte se paga la jubilación de quienes hicieron los aportes antes y ahora tienen una edad determinada, que en los hombres es de 65 años y en las mujeres de 60. Bueno, ese sistema de reparto
por razones demográficas, digamos, está en crisis. Las razones demográficas son que la gente vive más, ¿sí? La gente tiene una esperanza de vida mayor, lo que hace que esté durante más tiempo cobrando la jubilación, y por otro lado que nacen menos personas, es decir, que no hay una tasa de reemplazo de trabajadores, o sea, ese sistema no funciona, y creo que el eliminar la moratoria, el depurar un poquito quiénes van a ser los potenciales jubilados, es un paso hacia la sustentabilidad del sistema. Creo que no es suficiente. Ahora, Juan Creo Pablo, que perdón, permitime una consulta. Si una modificación de las reglas del mercado laboral permitiría, por ejemplo, transformar prácticamente la mitad de los puestos de trabajo que hoy están en una situación de irregularidad, de precariedad, en empleos legítimos, es decir, de condiciones de relación de dependencia que aporten a ese sistema previsional, ¿no es una manera también de fortalecerlo y de sostener un esquema vigente en la Argentina? sí, sin dudas, sin dudas. Uno de los problemas graves que tiene nuestro país, que no lo menciona, digamos, además de el crecimiento de la expectativa de vida y las bajas tasas de natalidad, el otro problema que tenemos es que el empleo registrado, digamos, no crece hace ya 12, 13 o 14 años. Eh, por lo tanto, me parece que sí, sin duda, el hecho de que más trabajadores se incorporen al esquema formal de trabajo es beneficioso. Lo que pasa que, como en todos los casos, digamos, todo lo que tiene que ver con la economía, lo que necesitamos son los incentivos adecuados, ¿sí? Porque normalmente nadie no registra a un trabajador porque sí, sino que no registra un trabajador porque tiene costos elevados hacerlo, y creo que hay que tratar de ir por el estímulo, ¿sí?, a la generación de empleos. Es un tema muy complejo porque no es casualidad que durante tantos años haya habido tanto empleo en negro, no es casualidad que el propio Estado sea un gran generador de empleo en negro. Entonces creo que esto lo tendríamos que tomar como un primer paso, pero a mí me parece que si queremos tener un sistema previsional sustentable, hay que hacer reformas más profundas, y te digo, hay que subir la edad de jubilación. No solo hay que igualar la de los hombres con la de las mujeres, sino que creo que hay que subir a más de 65 años la edad de jubilación, lo cual generará a nivel político un montón de rechazos que no sé si alguna vez se podrá hacer, pero si analizamos el sistema bajo el punto de vista de la sustentabilidad, tenemos que tender hacia eso. Juan Pablo, como siempre, un gusto poder charlar contigo. Nos quedó el tema ganancias, sobre todo aquí para la región, para los petroleros y para los que más perciben en concepto de salario. ¿Es pertinente o no es pertinente esto, Juan Pablo? Sí, sí, a ver, no es lo ideal que retener parte del sueldo o cobrar parte del sueldo como ganancias, pero si nosotros analizamos el sistema impositivo actual, vemos que hay impuestos que son muchísimo más injustos que el impuesto a las ganancias para los sueldos altos. Estamos hablando de que esto afecta a sueldos elevados, arriba de 1.800.000. O sea, a mí me parece que en este momento es una buena medida digamos, que hayan puesto nuevamente el impuesto a las ganancias. Una vez que estén más consolidados los ingresos y los egresos del Estado, me parece que tendríamos que empezar a pensar en eliminar otros impuestos que sean más Por regresivos, caso, ¿sí? Y no tanto el impuesto a las ganancias. ¿cuál? Y por ejemplo, el IVA en un 21% es altísimo, es un impuesto muy alto. El impuesto a los ingresos brutos es un impuesto que afecta muchísimo a la producción porque pena las transacciones entre empresas, pena las diferentes etapas de un proceso productivo, lo que hace que se encarezcan los productos muchísimo. Eh,
el impuesto a los bienes personales en muchos casos también es injusto, digamos. Normalmente se considera que un buen impuesto es aquel que grava los flujos y no los stocks, ¿sí? Y que es mejor si no es acumulativo, digamos, como es el IVA, y no si es acumulativo como es ingresos brutos. Creo que hay muchísimo para ver en materia impositiva, digamos, el sistema hay que rediseñarlo, creo que completamente, y se están empezando a dar los primeros pasos en ese sentido. Gracias, Juan Pablo, como siempre, ¿eh? Un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias, Agustín, nos vemos. Nos vemos. Juan Pablo Serra es economista, ha sido también docente universitario y con él abordamos los dos, tres puntos sobresalientes de esto que se está discutiendo por estas horas en la Argentina, que es la ley Bases, para una nueva Argentina, se supone, digamos, una nueva forma de concebir las relaciones, las vinculaciones, los contratos, las realidades de los argentinos. Ya tiene media sanción en diputados, se avanza en la aprobación en particular de cada uno de sus 200 y tantos artículos. Prácticamente un tercio de los 600 y tantos artículos que tenía la versión original enviada del Congreso en pleno verano, en sesiones extraordinarias y que después se tuvo que retirar. En lo político uno podría llegar a decir, es un logro, discreto, es un logro. ¿Por qué? Bueno, porque tiene varias reformulaciones. No hablamos, pero por ejemplo hay empresas que van a ser privatizadas. Esto trae también reminiscencias de alguna época no tan remota en la historia más o menos reciente de la Argentina. Veremos cuáles de esas empresas y cuáles no, las que han sido retiradas de la posibilidad de transferir al sector privado, caso YPF, por ejemplo, Banco Nación también, ¿no? Que también obedece más a cuestiones políticas, me da la sensación, que a otras percepciones respecto de lo que puede hacer el futuro de esas empresas, aunque no lo descartan en el plano de las ideas como parte de esas iniciativas que todavía están pendientes de mandar a discusión al Parlamento de nuestro país. Vamos a encontrarnos en una semana para seguir abordando este y otros temas aquí en Panorama. Y como hacemos las despedidas, aquí nos vamos con nuestro entrañable Miguel Sabone y sus letras pandémicas. Hasta la semana que viene. Letras pandémicas con Miguel Sabone en Panorama. El Kefiyeh del Fakir, el Estepa, un fragmento. Pensé que había ganado, pero estoy buscándome. Sé que estuve verde y su deber no es devolverle a nadie. Me hice más maleable y casi pierdo la forma. Me puse a ponerme firme y fui otro dogma. ¿Qué le vamos a hacer? De la decepción de la identidad de la vida humana nace una visión desplazada, incompleta, como un espejo roto. Pero que roto al fin sigue siendo espejo, aún fragmentado, hecho añicos. Es la de que nos falta, imitación opaca de nuestra alma, esa sombra que se entrelaza en la sombra de ese otro, ese yo que desconocemos, oculto tras el pañuelo del desosiego, donde la luz de la verdad se oculta y la brisa de la calidez se enfría, ahí como proyectándose ese no ser en la propia historia. Y desde donde nos paramos es como se ve el mundo, también ese sí mismo no logrado, ese sí mismo asumido, querido, que puede serlo, el afán de ser, el que amándose se engendra a cada instante, sueño pensado, ansias hechas realidades. En esa nostalgia aún primaria y original es la de ser el resultado de un esfuerzo, de una elección, ser de un modo natural, como quien se encuentra en el medio, la medida justa entre el exceso y el defecto, el ejercicio de la autonomía, la libertad perfecta en el perfecto quererse, sin tener que hacerse de nuevo. Es tu propia historia asumida, con el ejercicio de la emancipación que se transmuta en cada momento, un sueño construido, una esperanza que se realiza, una exploración, un riesgo de ser en el mundo, ese pretérito imperfecto que a veces, de pronto, se vuelve presente. El Kefiyeh del Fakir, el Estepa.